Erika Silva Becerra y soy psicóloga con enfoque clínico. Y pues bueno, también estudié medicina alternativa como acupuntura, herbolaria, masajes. Tengo también una especialidad en tanatología en el área infantil, en adicciones y soy docente. También estudié una licenciatura en pedagogía. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Y el tema con el que vamos a trabajar hoy es la falta de aceptación de mi realidad. Lo primero que quisiera comentarles sería cuál es para ustedes la realidad, porque mucho se habla de esta parte, ¿no? La realidad, autorrealidad o no ves la realidad. Pero ¿qué sería la realidad? Porque cada uno de manera individual tiene un concepto de la realidad a nivel personal. El concepto pues es de acuerdo a lo vivido o a tu vivencia. Y pues decían mis maestros en aquellos ayeres, el aprendizaje duele, el conocerte duele, siempre nos lo decían. Y pues obviamente que cuando empezamos con un autoconocimiento, habrá ciertas circunstancias o situaciones que nos van a doler y no nos van a gustar. ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues bueno, cuando empezamos a tener información de lo que realmente somos, ajá, te duele, te enoja, te frustra y te llenas de impotencia. A mí, de hecho, pues bueno, de manera personal me pasó cuando pues yo empiezo a descubrir mis formas reales, ¿no? Cuando empiezo a ver pues que soy em, pues demasiado resentida, enojona, dolida, que me ofendo muy rápido, que neseo, que quiero tener la razón. Entonces en esos ayeres yo lloro y me pongo grave y entonces me pienso monstruo, ¿no? Yo digo, ah, ¿cómo he sido en la vida con la gente cercana a mí, ¿no? Y aparte de la gente cercana a mí, yo misma, cómo me traté o cómo me he tratado. Conforme yo empiezo a hacer esa recapitulación de mi vida personal, pues muchas de las veces terminando las sesiones con mis maestros, pues yo lloraba. O a veces lloraba en la sesión o a veces ya cuando llegaba a casa lloraba por todo lo que había descubierto. Incluso igual cuando yo no notaba algo de mí y al momento me lo marcaban, pues también me dolía y me enojaba, porque yo tenía un complejo de perfección, ¿no? Yo creía que todo lo que hacía estaba correcto y bien hecho. Incluso hasta me esforzaba, incluso hasta exigía a los que estaban a mi alrededor que tuvieran también esa misma conducta o esa misma, pues, manera de conducirse por la vida. Y pues obviamente no era así. Entonces, de lo que yo estoy hablando era de conocer mi forma y mi realidad. Y obviamente, pues cada persona tiene una película de su propia vida y de su propia realidad. Yo podía decir que era una buena persona, ¿no? Madura y sana y responsable. Y mis actos, pues decían todo lo contrario. Y muchas veces eso es lo que tenemos que contrastar en la realidad, ¿no? Porque tú puedes decir que eres muy buena persona, amable, madura, amorosa, a lo mejor, pues, no sé, todo lo que se espera de manera general en la vida de un ser humano, ¿no? Desde amable, amoroso, atento, que sea comida, que esté ahí, y dependiendo de los roles sociales, ¿no? Si hablamos de una mamá, pues entonces decimos que una mamá tiene que ser amorosa, cariñosa, amistosa, amable, que tiene que estar ahí siempre que se le necesite, ujú, que tiene que ser pues la cuidadora de los hijos, yo qué sé. Del papá, pues bueno, decimos que tiene que ser un buen proveedor sobre todo, ¿no? Y un protector y estar ahí siempre que se le necesite a nivel moral. Y pues si lo vamos contrastando con lo que te toca vivir, pues nada de esto es real, nada te toca vivir como lo que uno pide. Y ese es un problema con la sociedad que pues nos hacen creer que necesitamos cosas que son irreales. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, justo nos habla del principio de placer y el principio de realidad. El principio de placer, pues bueno, no es más que querer estar bien todo el tiempo y sentirte bien todo el tiempo y estar en una zona de confort, una zona de comodidad, donde no tengas que esforzarte, ¿ah? Donde vivas bien todo el tiempo. Y eso es estar fuera de la realidad.
A eso es a lo que nosotros le llamamos neurosis. Querer tener algo que no tienes o querer vivir en una vida donde no es posible. Y por eso hay enojo constante y frustración, enojo y dolor. Y pues bueno, el principio de la realidad es todo aquello, ajá, que está justo alrededor de ti, la manera real, la forma. Yo, por ejemplo, a mis pacientes cuando empiezan un proceso terapéutico conmigo, lo primero que yo les pido, pues, es que escriban su historia personal para empezar a notar, pues, todos sus actos hechos o mal hechos de su vida. Así dice un autor en cierto libro, porque uno no lo nota, uno no se da cuenta. Uno siempre dice, yo soy una buena persona, yo me comporto bien, yo no hago nada, yo no digo nada. A veces hay quienes dicen, yo no les agredo, ¿no? Yo no me agredo, yo no falto al respeto, yo me trato bien, yo me porto bien, yo los trato bien, yo soy amable. Y no es cierto porque hablamos de tus resultados. Esto yo lo voy a referir, por ejemplo, cuando tú cometiste cierto error. Yo qué sé, agrediste, laceraste, humillaste, ofendiste, ¿no? Y crees que con un discúlpame está solucionado el problema. Por regla social, pues es lo que se espera siempre, ¿no? Que el otro pida una disculpa y que el otro o pida incluso hasta perdón en determinado momento. Y pues obviamente el dolor que generaste, las emociones y la humillación, pues no va a quitar la disculpa. Esa es una regla social. Entonces muchas personas pues a veces cometen ciertas, no sé, atrocidades en la vida y piensan que con un discúlpame se queda borrado. Y obviamente no es así. Aquí la parte es trabajar la cuestión emocional. Si te ofendiste, pues hay que revisar por qué te ofendiste, ¿no? Si te doliste, igual. Si te enojaste, ajá, si te sentiste humillado, todo eso es de fondo, hay que resolverlo. Y eso sería tu concepto de realidad de manera general, pero el tuyo propio personal, porque cada uno de ustedes tiene un concepto de manera general. Entonces tendríamos que checar cuál es el tuyo, ajá, hasta dónde sí y hasta dónde no, porque si no tienes un autoconocimiento, no vas a estar pues cercano a la realidad, siempre vas a vivir con fantasías, ¿no? Y una persona que es resentida, pues vive siempre fuera de la realidad. Entonces, una persona que no trabaja las emociones, pues va a estar todo el tiempo ahí enganchada. A lo mejor va a estar de mal humor, va a estar dolido, ¿no? Va a creer que no concuerda con el mundo de una u otra forma. Entonces, para que podamos trabajar con la realidad, pues justo es eso, el autoanálisis, la introspección, la revisión de la vida de manera general, ¿no? Cómo te comportas ante ciertas situaciones, ante ciertas conductas, ¿no? De manera general, digámoslo así, el universo te manda un reto y entonces ante este reto, ¿cómo es que tú te comportas? Ajá. Siempre que tenemos retos, nosotros los seres humanos sale nuestra verdadera forma. Ujú. Sale, yo qué sé, tu pensamiento obsesivo, tu desesperación, tu angustia, tu necedad, la lucha de poder, el querer tener la razón, a lo mejor creer que eres un sabelotodo o creer que eres la persona más responsable del mundo, ¿no? O la parte contraria, que, no sé, el berrinche, el enojo, el dolor te paraliza, el miedo. Y cuando un ser humano tiene que enfrentarse a un reto, todo esto es lo que tiene que ir observando y analizando. Ujú. Porque muchas de las veces no nos notamos. Por ejemplo, em, la muerte es algo que nos toca vivir en la realidad, quieras o no. Y digamos que es uno de los retos a los que más, pues el ser humano es afectado. Obviamente nunca te vas a dar cuenta, pues, cómo es que te va a afectar la muerte de alguien y más cuando hubo apegos y cercanías hasta que no lo vivas. Ajá, y esto es algo inevitable. Y el ser humano vive con la fantasía, pues, que no va a pasar, ¿no? Decía una de mis maestras, el ser humano tiene ese complejo de inmortal, ajá, creer que nunca va a pasar o creer que a mí nunca me va a tocar, ¿no? Y pues ante esa pues falta de realidad, el ser humano pues se va a comportar así. Y el día que llega a enfrentar ese reto, pues obviamente se pone mal, ¿no? No lo cree, lo primero que llega pues es la negación y el enojo de no aceptar la realidad, porque finalmente así como hay vida, pues hay muerte. Y el reto de la muerte de otros cuando nos toca enfrentarlo, pues es una situación
Yo me atrevo a decir que difícil y dolorosa, porque el ser humano es bien fantasioso, ¿no? Cuando hablas incluso de tu propia muerte, el otro te puede decir, no, no hablemos de eso, o no es momento, o te falta mucho, o ahorita no. Hablar de la muerte es hablar de un final, y un final pues implica dolor, implica incomodidad, implica inseguridad, implican miedos. Y el ser humano no quiere enfrentar esto, por eso siempre quiere estar instalado en la zona de comodidad y de confort. Entonces, muchas de las veces los seres humanos quieren vivir fuera de la realidad. Y pues los grandes ejemplos son cuando te alcoholizas o cuando te drogas o tienes obsesiones o compulsiones en donde a través de actos repetitivos evitas tu realidad, ¿no? Y lejos de enfrentar, lejos de pedir ayuda, lejos de empezar a resolver, ajá, buscas fugas de una u otra forma. Y pues, ¿cuáles serían las fugas? Estar pegado a la tele, a las redes sociales, yo qué sé, todo lo que tenga que ver con internet, ¿no? O estar metido en el chisme con otra persona, o estar de metiche, y pues todo lo que tenga que ver contigo y hacerte cargo de ti y resolver los asuntos pendientes e inconclusos, no los haces o no lo haces. Cuando una persona empieza a trabajar de manera general con todo lo que conlleva en base a tu persona, entonces te empiezas a pegar a la realidad. Te cuesta lo que te cueste, te duela lo que te duela, ajá, te comportes como te tengas que comportar. Pero si tú te empiezas a hacer cargo justo de tu realidad, ajá, entonces vas a empezar a crecer y a madurar. Nosotros en psicología pues hablamos de un crecimiento y desarrollo personal, porque todo el tiempo se trata de aprender, no de quedarte estancado. Ajá. Si tú te quedas estancado, pues obviamente decimos, te vas a quedar enano emocional, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer como seres humanos es educarnos ante las emociones. Nosotros los seres humanos no estamos educados para llorar, ¿no? Incluso ni para reír, ni para estar bien. Estamos educados para estar mal, incluso hasta para provocar el mal. Y ese es un problema muy grande porque no sabes estar bien, ¿no? Estás en un lugar y no te sientes bien porque quisieras estar allá en el otro lugar. Y estás en el otro lugar y piensas, mejor me quedo en el otro o me regreso al otro porque allá estaría mejor. Y no cabes en ningún lado, no te sientes bien en ningún lado y no estás bien contigo mismo. Y entonces ahí otra vez vuelve a aparecerse la fantasía, ¿no? Decían mis maestros en aquellos ayeres. Y entonces empezamos con los easy, ¿no? Y si mejor me cambio, y si mejor me voy, y si mejor me quedo, y si mejor no estoy, y si mejor no lo hago, y qué tal si no pasa. Y entonces empieza otra vez la fantasía y la fantasía. Este tema de la falta de la aceptación de mi realidad implica muchas cosas porque la aceptación es un tema que yo siempre he dicho es muy delicado porque nosotros los seres humanos estamos maleducados solamente para ciertas cosas. Ajá. Entonces, ¿para qué estoy yo educado de acuerdo a las percepciones? Para ver solo ciertas cosas, para escuchar otras tantas, para comportarme de una u otra forma. Jean Piaget, pues bueno, es uno de los autores o teóricos que se dedicó a la infancia y entonces él nos dice que de los 0 a los 7 años, pues ya se va a quedar enmarcado lo que son tus patrones destructivos de conducta o de manera general tus patrones de conducta a seguir. Y entonces desde ahí ya quedaron marcados. Ajá. Las formas en las que tú te vas a comportar y cómo te vas a comportar. Y a partir de ahí ya nada más va a ser un ciclo. Ujú. Vas a seguir repitiendo lo mismo todo el tiempo. Por eso la importancia siempre de escribir tu infancia de los 0 a los 7 años para observar todo lo vivido en esa etapa. A veces dicen, es que no recuerdo, es que no sé qué pasó, es que no sé qué viví, pero yo luego les digo, busquen fotos, a lo mejor todavía en esos ayeres, dependiendo la edad, pues eran fotos físicas. Ajá, y sí puedes ir recordando todo lo que viviste en determinado momento. Ujú. Y a veces el recuerdo va a llegar, quieras o no, va a llegar. Y pues bueno, ahí se van a presentar diferentes formas de vida, ¿no? Desde, yo qué sé, las heridas de la infancia que están como muy de moda y muy enmarcadas, ¿no? Desde, pues que la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación, la herida de injusticia, la herida de traición. Ujú. Y vas a ir notando qué fue lo que viviste con cada una de estas heridas y quiénes fueron los participantes en tu vida o colaboradores para que tú hayas tenido estas heridas. Un ejemplo. Ujú. ¿Qué fue lo que viviste en esa infancia?
qué tipo de carencias, qué tipo de vacíos, cuál fue la interpretación de vida que te dieron en determinado momento. Porque a veces los adultos nos dan cierta interpretación y uno lo cree como un niño. Ajá. Como niño, tú puedes creer cualquier cosa que un adulto te diga, porque hasta en determinado momento piensas que ese adulto, pues es una persona con conocimiento y madura y que pues sabe todo. Por eso es que cuando llega la adolescencia, tú como adolescente, ujú, cuando ya empiezas a notar cómo es mamá y papá o tus alrededores, pues sí hay como una ligera tristeza, decepción, incluso hasta depresión, porque pues obviamente la vida no es como tú la esperabas. Empiezas a ver las formas reales de los adultos que te criaron, con quienes tú estuviste. Ajá, entonces empiezas a ver que mamá no es la heroína de la cual pues tú estabas enamorado o enamorada. El enamoramiento yo lo refiero a la sobreidealización de los adultos, que todos en su momento tenemos una idealización de todos los adultos que están a nuestro alrededor. Los vemos grandes, así como pontífices, como las más maravillosas personas del mundo. No vemos los errores. Lo mismo pasa cuando tú te enamoras de una persona, cuando vas a formar una parejita, ya sea en la adolescencia o en la vida adulta. Y pues bueno, en la adolescencia, cuando tú empiezas a ver ya las verdaderas formas de mamá y papá, ¿no? Que son neuróticos, que son violentos, que son agresivos, que son irresponsables, que son alcohólicos, que son drogadictos o que son sucios o que mamá es depresiva, ¿no? Yo qué sé. em, de una u otra forma empiezas a notar, ajá, la realidad. Y eso, pues, para ti es un golpe, como les decía, a veces tristeza, a veces enojo, dolor, impotencia, frustración, ajá, y eso te va a generar conflictos porque nunca quisiste ver la realidad o no supiste verla, porque de hecho así somos. Somos educados para no ver la realidad. Ajá, y eso es un problema. Por ejemplo, cuando tú tienes una relación, ¿no? Ya saliendo de mamá y papá, una relación de amistad, y si esa amistad te traiciona, nunca viste la forma que te trató, pero las personas siempre son como tienen que ser, hasta que a veces pasa el tiempo y entonces decimos aquí en México, ¿cómo no me di cuenta antes? Eh, empiezas a hilar, ¿no? Como decimos aquí en México. Los avisos estaban claros, pero no lo notaste. Por eso les decía, vivimos fuera de la realidad, vivimos fugados, vivimos en una neurosis. Y pues bueno, les decía con respecto a las emociones, es más fácil drogarte o doparte de manera general que enfrentar las emociones, que enfrentar el círculo, que enfrentar la vivencia, ¿no? Que enfrentar todo lo que conlleva de manera general. Incluso les decía, uno vive engañado hasta de su propia forma. Les decía en aquellos ayeres cuando yo empiezo a conocerme y empiezo a notar mis formas, pues yo lloraba. Yo lloraba como pérdida, ¿no? Como tristeza, como desolación, como vacío. Yo decía, "Ah, ¿cómo he podido ser así?" Y de verdad me dolía y de verdad era salir de terapia en aquellos ayeres, llorar una hora, hora y media, hasta 2 horas, ¿no? Y yo lo veía así como de trágico. Y un familiar me decía, cálmate, no es para tanto, ¿no? Y yo decía, ¿cómo no va a ser para tanto? Yo lo decía entre mí misma. ¿Cómo no va a ser para tanto si me estoy conociendo como mi forma, ¿no? Es resentida, es vengativa, planeo, hago estrategias, me la vas a pagar y no te la vas a acabar, ¿no? Decimos aquí en México, es así como de, y del te odio con odio jarocho, pues, ¿no? Y entonces, pues nosotros estamos muy, muy despegados de estas dos palabras, de aceptación y realidad. Nada que ver con algo real, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, en aquellos ayeres nos dejaban ver muchas películas, nosotros, y entre ellas fue la película de Alicia en el País de las Maravillas, eh, la que es con personajes reales. Johnny Depp es el sombrerero, si no mal recuerdo. Y pues yo ya me sabía la historia y entonces la veía simple y ahí quedaba, ¿no? Y cuando era mi turno del análisis de la película, pues mi maestra me decía, ¿qué viste, no? Y yo le decía, pues, no sé, que ella no se quería casar y que ella pues se iba a otro mundo y yo qué sé, bla, bla, bla. Y entonces decía mi maestra, no, hay que ver de fondo la película, ¿no? Y entonces ella nos explicaba, la vida de Alicia la planeó la mamá, un ejemplo. Y entonces la mamá quería que se casara con un hombre rico para que pues ellas salieran de sus deudas porque se habían
pues ella, tanto ella como la mamá quedado huérfanas y pues la mamá quería que esta al casarse con un hombre rico se resolviera la vida y entonces, como se dicen los cuentos de hadas, vivieran felices para siempre. Y pues en esa película obviamente es el que Alicia pone límites, pone reglas, cancela ese evento tan importante. Ujú. Entonces ella empieza a tener sueños donde quiere crecer, donde quiere viajar en el barco por el mundo, donde quiere, pues obviamente antes de atarse, ¿no? A una relación en donde ella pues ni era querida, ni amada, ni admirada, empezar a resolver ciertas cosas de su vida. Entonces, ese es un ejemplo de apegarse a la realidad, porque entonces ella venía y después de que pues vino al país de las maravillas, empezó a hablarles de verdades a sus familiares, ¿no? A la tía que pues estaba medio deschavetada, le dijo, tía, no va a venir el príncipe a salvarte, tú necesitas ayuda, ¿no? Y también les fue diciendo cosas a las gemelas, les fue diciendo cosas a la mamá. Igual vino y cortó el compromiso con el pues, noviecito, según que quería estar con ella. Y pues obviamente para hablar de verdades necesitamos un trabajo personal y de fondo, porque pues una de las primeras ideas que tiene el ser humano es querer estar bien con los demás y querer estar bien en el entorno. Y eso pues no va a ser siempre posible. Cuando hablamos de verdades para que éstas sean apegadas a la realidad, ajá, muchas de las verdades te van a doler. Por eso yo les ponía el ejemplo en mi vida personal, ¿no? Cuando a mí me empiezan a marcar mis verdaderas formas, pues me duele y me enoja, yo no quiero y me resisto. Nosotros los seres humanos justo tenemos esa resistencia al cambio, resistencia a creer, resistencia a poner atención. Decían mis maestros en aquellos ayeres, si tú empiezas a poner atención a lo que realmente eres, vas a poder modificar, ujú, aquellas conductas. Por ejemplo, esa parte del resentimiento, ¿no? Decía mi maestra, de nada te sirve estar resentida con el otro, porque para el otro casi casi ni existes, ni le duele lo que a ti te duele, ni se ofendió como tú te ofendiste. Y es más, te apuesto que ahorita ni siquiera se acuerda de ti. En aquellos ayeres, pues bueno, yo trabajaba mucho lo que era la relación con mi papá, ¿no? Una relación que ni existía porque él no vivía en mi vida. Pero obviamente, ¿no? Como decimos vulgarmente, esas chaquetas mentales que uno se hace son las que más te pegan. Y entonces decía mi maestra, ujú, em, tú para él no eres importante y tú le das demasiada importancia. Y a mí eso me molestaba mucho porque entonces yo decía, no, yo lo odio, ¿no? Y mi maestra decía, el amor y el odio es lo mismo. Y yo le decía, no, no me diga eso. Me decía, sí, porque tú no puedes odiar a una persona que no amas. Y yo le decía, no, 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 no. Y yo me resistía a ver justo esa realidad. Muchos años después con otro maestro, muchos, muchos, muchos años después, yo le decía, cuando a mí me hicieron cierto comentario, yo me ofendí, me dolí, me enojé, porque entonces el que me dijeran que yo lo quería, pues para mí era algo de fastidio. Entonces mi maestro me dijo, cuando tú idealizas a una persona, es que esperas demasiado de ella y sigues esperando algo que a veces no va a llegar. Y por eso es que te mantienes en el odio y en la resistencia. Entonces, él me decía, cuando odias, idealizas. Y cuando amas, idealizas. Y entonces él me decía, estás en las dos. Para mí que me hablaran de ese tema era algo, pues, me generaba enojo y frustración e impotencia, porque como soy una persona llena de razón, yo solamente quería tener mi razón y no estar apegada a la realidad. Y entonces cuando tú quieres tener, em, pues, la razón todo el tiempo, estás fuera de la realidad. Eso yo lo aprendí hace muchos ayeres con cierto autor que decía, la razón es una escalera sin fin. Y tú tienes tu razón y es válida. Yo tengo mi razón y es válida. Pero si queremos juntar las dos razones se repelen y es un choque. Cuando yo leía esto, yo me confundía. Yo decía, a ver, esto que estoy leyendo es una locura. Porque entonces mi razón para otro no es válida. Por eso a veces escuchamos, ¿no? Que dicen algunos, regálale la razón para que no pelees por la razón. Y entonces uno necea y uno dice, no, yo quiero la razón. Y entonces yo le voy a decir, y yo lo voy a hacer entrar en razón, porque a veces creemos que tenemos justo todos esos poderes y decimos, yo lo voy a hacer entrar en razón para que sea lo que yo digo como yo lo digo. Y pues obviamente no es así.
Y el querer tener la razón es una peleadera. Yo recuerdo que en aquellos ayeres, cuando a mí me hablaban de mis verdades, pues yo igual quería tener la razón y yo peleaba con mis maestros en determinado momento. Mi pelea era así como de explíqueme, no entiendo, y explíqueme, no entiendo, ¿no? Y entonces mi maestra me decía, estás cegada a tu razón. Y si no pones atención a lo que se te está diciendo, vas a seguir peleando contigo y con la razón, porque no quieres ver, ¿no? Por eso yo les hablaba de las percepciones. Somos educados para ver ciertas cosas, para escuchar otras tantas, incluso hasta para olfatear otras tantas, para comer otras tantas. Y eso pues nosotros no lo tenemos en conciencia, porque obviamente este es un trabajo arduo. Yo ahorita pues les resumo años de trabajo, años de conocimiento, años de ver y de entender. Todavía me falta mucho como pues persona individual en base a este autoconocimiento, pues, ¿no? Pero esto que yo les estoy diciendo pues es resumido de un trabajo de años y años y años de conocimiento, en donde he tenido que llorar, he tenido que gritar, he tenido que resistirme, incluso he tenido que negarme, ¿no? Obviamente esto es un acto sin conciencia. Es la forma cuando tú te vas enterando, ¿no? De la realidad. Fíjense, cuando hablamos de un duelo, un ejemplo, lo primero que llega es la negación. Y entonces tú dices, no, no es cierto. No, no puede ser. No, ¿cómo crees? No, yo no lo hice, yo no soy así o no pasó así. Ujú. Seguido a esto, pues es el enojo. Nosotros los seres humanos somos muy controladores en muchas áreas y tú te enojas cuando las cosas no salen como tú quieres. No hay tolerancia a la frustración. Entonces te enojas contigo, con la vida, con todos, ¿no? Con todo mundo. Y pues más si esto lo ponemos a, yo qué sé, a tener que enfrentar la muerte de un ser querido y regateas que no es posible lo que estás viviendo, lo que te está tocando vivir. Posteriormente también hay mucha culpa, ¿no? El sentirte sobre responsable de situaciones, actos y vivencias que incluso a veces ni son tuyas. El ser humano pues a veces se siente superpoderoso en muchas áreas de la vida y cree que todo es a raíz de él mismo, ¿no? Y aquí estaríamos hablando de mucha importancia personal, demasiada importancia personal. Ajá, creer que tú dañaste al otro, creer que por ti se ofendió, creer que por ti se dolió. Y pues como les decía, no es así porque cada uno de nosotros ya viene educado para detonarse con algo. Ajá. Aquí hablamos, pues yo qué sé, de problemas no resueltos, de vacíos, de traumas, situaciones inconclusas. Y pues tú nada más te vas a estar detonando en la vida con los demás mientras no resuelvas. Y el resentimiento pues es igual, es un conjunto de emociones en donde tú te quedaste como ahí estancado y no quieres resolver. Y obviamente vivir con resentimiento pues es algo duro, difícil y doloroso porque es necear en tu razón otra vez, ¿no? Y entonces al final pues bueno, ya es el trabajo con la aceptación. Yo les decía en un principio, para mí la aceptación es un tema pues un poco difícil porque no cualquiera va a llegar a aceptar la vivencia de lo que te toque vivir. Ajá, va a haber una gran resistencia. Ajá, va a haber regateos. Por eso a veces se dice que caes en depresión porque no te quieres apegar a tus principios de realidad. Tus principios de realidad es lo que tienes, o sea, observa, ¿no? Ve a tu alrededor qué es lo que tienes. El ser humano siempre sufre por lo que no tiene. Sufre desde un inicio porque no tuvo los papitos amorosos, lindos, sino una casita feliz o la casita más maravillosa del mundo, ¿no? Donde no carecieran comida, ropa, zapatos, juguetes, yo qué sé. Y son fantasías y fantasías y más fantasías. Y no ves lo que sí hay. Lo que sí hay, pues digamos que tu historia personal es tu realidad, ¿no? Lo que sí te tocó vivir. Me decía una paciente en aquellos ayeres que pues ella era muy pobre, ¿no? Y pues yo le decía, ¿a qué le llama a usted ser pobre? Y entonces, pues ella me decía, no teníamos para ropa, no teníamos para zapatos, teníamos que estar cortando las telas para hacernos vestidos, ¿no? Pero ella decía que vivía en una huerta muy grande, con muchos árboles frutales. Y entonces ella decía, pues que comía ciruelas, que comía duraznos, que comía naranjas, que tenían hasta tunas, que tenían nopaleras, yo qué sé, que diario eran tortillas hechas a mano, ¿no?
A mí me gustan mucho las tortillas hechas a mano y más cuando estamos hablando de masa fresca y pues bueno, eso solamente en los pueblos, ¿no? Y entonces ella me decía que pues comían pues diario pollo porque mataban pues ya sea las gallinas y tenían huevos frescos, ¿no? Me acuerdo que su palabra de ella decía huevitos frescos. Y yo le decía, ¿a eso usted le llama pobreza? No, pues no. Entonces yo era más pobre que usted, ¿no? Y me decía, ¿pero cómo, doctora? Yo le decía, sí, porque usted tiene que ver que su realidad, pues no fue pobreza, su pobreza solo era su idea, porque cualquiera quisiera tener todos esos árboles frutales, ¿no? Así que las tunas, los nopales, los duraznos, las naranjas, y pues no todos las tenemos en su determinado momento, y ella decía que sí. Entonces yo justo le decía, tienes que aprender a ver cuál fue tu realidad, cómo fue tu realidad y qué es lo que tú viviste, porque esa interpretación es la que nos genera demasiados problemas, incluso hasta traumas. Traumas es un problema no resuelto. Trauma es quedarte clavado en una situación, en una vivencia. Y entonces ella me decía, entonces no fui pobre en la infancia. Y yo le decía, no, no fue pobre en la infancia. ¿Cuántas personas hubieran querido tener lo que usted tenía? Y ella recuerdo que estaba llorando. Ya era una persona mayor, no era de este país, no recuerdo de dónde ella era, creo que era de, no me recuerdo si era de Ecuador, no me acuerdo, pero a lo que yo voy es el relato de su historia y por eso les digo, tú lloras y sufres por lo que no tienes o lo que no tuviste, pero no alcanzas a ver lo que sí tuviste, ¿no? Algunos dicen, es que yo no tuve papá y yo no fui feliz porque no tuve papá, pero decían mis maestros, si tuviste a alguien que cubrió el rol. Hay que descubrir quién fue y qué te dio. Yo decía, yo no tuve papá, pero sí tuve tíos. Y esos tíos estuvieron al pendiente de mí. Besos, abrazos, dinero, ropa, zapatos, juguetes. Incluso hasta cuando ellos se iban de viaje me decían, ¿qué quieres que te traiga? Y dependiendo de los lugares yo les decía, ¿qué hay ahí? ¿No? Y ellos me decían, voy a Celaya, te traigo cajeta y te traigo fresas. Y yo, va, tráeme cajetas de no sé de cuáles les decía. Envinada, porque es la que a mí más me gustaba, ¿no? Otro tío me decía, voy a ir a Puebla, ¿qué quieres que te traiga? Camotes. Que voy a ir a Guanajuato, ¿qué quieres que te traiga? Charamuscas y unas galletitas que a mí me gustaban con una figura de muñeco, ¿no? O ¿qué quieres de regalo de Navidad? No, pues que quiero una muñeca que llore y que huela a bebé, porque era como la moda de aquellos ayeres, ¿no? Entonces llegaban las épocas, ya estaban los regalos. Recuerdo un tío que me decía, faltan 15 días de Navidad, pero vine para llevarlos a comprar los regalos. Y lo que compremos se va a quedar tapado en el árbol hasta el 24. ¿Ok? Y ese día recuerdo que me llevó y en aquellos ayeres yo quería una muñeca que se llamaba Lagrimita. Era un bebé chiquitito y ese bebé chiquitito, pues yo quería nada más la muñequita, no había broncas y no me compraba lo demás porque venía con el set, que la andadera, que la bañera, que la sillita para la comidita y no sé cuántas cosas traía, hasta el mueblecito para guardar la ropa y la ropa, ¿no? Y entonces ese día yo le dije, quiero esa muñeca. Me dijo, sí. Nos fuimos al súper. Me hice, voy a buscar la muñeca del pasillo de los juguetes y vamos a andar aquí. Entonces ya regreso y le digo, ¿qué crees si está la muñeca? Me dice, ¿y luego? ¿Por qué no la trajiste? Le dije, es que está la cajota donde viene todo el equipo de la muñeca. Me dijo, ¿y eso qué? Le dije, pues es que yo solo quería la muñequita. Me dice, ¿y no quieres el set completo? Le dije, sí, pero son muchos ceros, le dije. Me dijo, a ver, vamos a ver cuánto vale. Y entonces me dijo, ¿la quieres? ¿Es la que te gusta? ¿Es lo que quieres de regalo de Navidad? Yo le dije, sí, échala. Me dijo, pero la vamos a envolver y no la vas a abrir hasta el 24. Yo recuerdo ese día, yo ya no sabía si llorar, si gritar, si berrear, si besarle la mano, si agradecer a él, al ángel de la guarda, a Dios, a mis alrededores. Y él me dijo, échala. Entonces, todo eso como parte de mi historia, pues parte de lo que a mí me tocó vivir como parte de mi realidad. Decía uno de mis maestros, no tuviste un papá, pero tuviste 11 guardianes, ¿no? Los hermanos de mi mamá, más mis dos abuelos maternos, eran 13 personas a mi cuidado. Y entonces, imagínense, yo lloraba por uno cuando tuve 13 que no noté. Pues obviamente cuando vas notando esto, pues sí hay dolor y hay tristeza, porque entonces yo realmente en su momento sí me llegué a decir, ¿no? Así como a mí misma de, pendeja, y uno sufriendo. Entonces cosas como esa.
Ajá, muchos detalles que yo viví, muchos, muchos. Y entonces cuando hacemos el recuento en terapia, ¿no? Del por qué sufres, qué te duele, por qué te duele, ¿no? ¿Qué te faltó? A veces sufrimos por cosas muy banales, muy, muy, muy banales. Y por eso es vivir fuera de la realidad, ¿no? Vivir apegado a fantasías que son irreales. Por eso yo les hacía la mención de la película de Alicia en el País de las Maravillas, porque la mamá creía que cuando la hija se casara con este chico, pues todos sus problemas iban a estar resueltos, pero Alicia no aceptó y dijo no, y puso límites. Y por eso es que se quitó, ¿no? Y entonces al quitarse, pues obviamente generas todo un caos a tu alrededor. Y muchas de las veces no quieres resolver porque ese caos no quieres vivirlo con los demás, no quieres enfrentarte porque el empezar a hacer marcaciones o empezar a poner límites a las demás personas, pues es también enfrentarte con las formas de los otros. Y a veces uno no quieres enfrentarte con esos otros. Ajá. ¿Por qué no quieres enfrentarte con esos otros? Porque implica tener pérdidas, implica hablar de verdades, ajá, implica sentirte incómodo. Ajá. En esta película de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia viene y le dice al chico, no me caso contigo, discúlpame, pero la petición de matrimonio queda nula. Él sí le dijo, ¿cómo te atreves, no? Y muchas veces el poner límites es, en idea, quedar mal con las demás personas. Y como parte de la realidad, tú muchas veces esto no lo quieres vivir, lo quieres evitar todo el tiempo. Hay una película que a mí me gusta mucho, se llama Una mujer sin filtro, es mexicana. Y pues esta chica vivía una relación pues de abusos en donde ella es la que trabajaba, ya ponía todo, daba el dinero, ¿no? Y pues la pareja era un flojo, que es que era artista y vivía con un adolescente. Y los dos eran abusivos, ¿no? Y no se hacían responsables de la parte que les tocaba. Incluso hasta en la película pasa una escena que ella se mete a bañar y el agua caliente se acaba y le grita a la pareja de, oye, ¿no pagaste? Y él bien conchudo le dice, ay, no, amorcito, pero al rato voy y pago. Y entonces ella vivía una serie de abusos en todos lados, ¿no? En la casa, en el trabajo, con los compañeros, hasta que ella, pues en idea va con un brujo. Y pues que es que el brujo le hace una curación y entonces a raíz de esto ella se le destapa la lengua y empieza a acomodar a cada uno de ellos. Y pues obviamente va a perder la aceptación de estos, ¿no? Porque cuando ya no eres un queda bien cualquiera con los demás se enojan, se ofenden, se duelen y se van. Y en esta película pues ella enmarca como ella le pone límites a todos, a todo mundo. Pero el punto no es ponerle límite a todos, sino a ti mismo, contigo mismo. Y ya no permitirte, ¿no? Humillaciones, ajá, ya no permitirte agresiones por parte de las demás personas. Y esto es un gran trabajo porque tienes que estar dispuesto a sentir lo que tengas que sentir. Y cuando no hay una aceptación en tu vida, ¿no? Otra vez estás fugándote de la realidad. Ella, pues obviamente, se tuvo que quedar sin pareja, se tuvo que quedar sin pues, el espacio donde ella vivía, porque ella, pues, se tuvo que retirar de ahí. Y nosotros a veces no queremos hacer justo esos retiros, no queremos dejar ciertas cosas que tenemos que dejar. Y el trabajo con la aceptación es dejar ir las ideas, dejar ir lugares, dejar ir personas, ¿no? Dejar de creer, dejar de pensar como tú piensas. Ajá, y te va a doler, pero mucho, 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 mucho. Digamos que es como la desilusión de tu ilusión, ¿no? Que no funciona como tú creías, como tú esperabas. Hablar de aceptación y hablar de realidad, como les decía, son temas bastante delicados, que no cualquiera aguanta verdades, ¿no? Que no cualquiera aguanta, pues, que le digan sus formas, porque lo primero que vas a hacer es ofenderte. Yo aprendí con mis maestros a trabajar justo así y decían en aquellos ayeres mis maestros, al paciente no le puedes tener lástima, porque si tú le tienes lástima, en automático te vas a comportar como un alcahuete y lejos de ayudarle a resolver su vida o sus problemas que está presentando, solo lo vas a apapachar. Entonces, a lo mejor en apariencia pareciera mi terapia muy ruda, ¿no? Realmente, pero no. Yo aprendí a trabajar lo más apegada a la realidad para poder ayudar a un paciente que resuelva sus asuntos. Esto lo vemos mucho cuando hablamos de una adicción. Em,
El problema no es que el paciente se drogue, el problema es ver el por qué se droga, qué hay de fondo, qué hay que lo incite a consumir y por qué consume, cuáles son sus heridas, cuáles son sus traumas, cuáles son sus problemas, porque esa sería su realidad del paciente. La fuga es cuando se mete la droga o el alcohol o el medicamento psiquiátrico. Y la realidad sería, pues, todos los asuntos no resueltos, ¿no? Hay asuntos no resueltos que a lo mejor tú crees que como ya los olvidaste o ya no los tocas, ¿no? Porque mucha gente te dijo, no pienses en eso, ya no recuerdes eso, ya no te concentres en eso. En apariencia es como si ya quedara olvidado. Y pues obvio no, sigue estando ahí. Yo es algo que les he dicho mucho, el inconsciente se va a manifestar de una u otra forma. Ajá, y ese inconsciente solamente tú lo vas a ver en actos. Ujú. ¿Cómo es porque tú no puedes, yo qué sé, concluir metas, no puedes resolver situaciones o no te puedes llevar bien con la gente o tienes ciertos traumas con ciertas personas de ciertas formas? Ujú. O no sé, no acabaste la escuela o no aceptaste cargos pues más altos, ¿no? Apenas vi una película que se llama Ayuda. Está, si no mal recuerdo, en la plataforma de Disney. Y me llamó mucho la atención porque es una chica donde, pues desde su aspecto, ¿no? El arreglo, pues se ve así como decimos aquí en México, fodonga, fachosa. Y aunque era muy brillante en el trabajo, pues obviamente la denigran por esta parte. Y no le dan el ascenso que ella esperaba. Y pues todo lo que ella quería no se lo dan. Incluso hasta el nuevo jefe pues se burlaba de ella. Y se la llevan a un viaje de trabajo en el avión y el avión pues se cae en el mar y los únicos sobrevivientes es ella y el jefe que la humilló y le dijo muchas cosas, hasta le dijo apestosa, ¿no? Y pues ella de todos modos ya estando en la playa pues lo ayuda, lo salva, lo alimenta, lo cuida y cuando él quiere ser abusivo pues ella le dice no estamos en la oficina y él todavía le dice trabajas para mí y ella le dice aquí no trabajo para ti. Es una película pues un poco de terror psicológico porque pues al final ella lo mata, ¿no? Pero pues obviamente si lo vemos desde un análisis en el inicio, pues ella fue pues humillada, fue agredida, ¿no? Fue insultada, le quitaron pues el valor de su trabajo, fue menospreciada. Y no es que justifique el final, pero pues cada asesino o cada patología o cada psicosis pues está fundamentada de acuerdo a la jodidez de cada persona. Y a mí me da risa porque cuando llegó mi marido y mi hija, yo ya llevaba cierto pedazo de la película y se sentaron a verla conmigo. Y entonces me decían, esa está bien loca y esa no sé qué y esa, y a mí me dio risa. Y yo les dije, es que el contexto es que ella primero fue abusada por esa persona. Y lo mismo pasa en las relaciones, ¿no? Tú tienes una relación, hay cierta conducta, hay ciertos resultados y lo que no vemos de fondo es cómo ha sido la interacción. Lo mismo pasa en la relación con una madre y un hijo o padres e hijos. A veces decimos, ay, es que esos hijos son bien groseros, ay, es que esos hijos son contestones, ay, es que esos hijos no se comportan de acuerdo a la altura, ¿no? Pero no sabemos la historia que tienen con ellos los papás, cómo los trataron, cómo los educaron, ¿no? Porque a veces un hijo adulto no quiere estar con los papás mayores, ¿no? ¿Cuáles son las vivencias? Por eso siempre tenemos que saber la historia, qué fue lo que pasó, ¿no? Tu historia con ellos, para que tú hoy te comportes de una forma u otra. Ajá, y a veces no es tanto el rechazo o el desamor, sino tu historia detrás. Esa es tu realidad. Por eso yo les decía en un inicio, ujú, ¿cuál es tu concepto de realidad? Pero tu concepto personal. Ajá, porque a veces estamos muy lejos de la realidad, ¿no? Muy, muy fuera de la realidad. Y por eso las personas sufren y no pueden ser felices. La felicidad se construye, es algo que se trabaja para que ésta, ajá, pueda llegarse am, a tener, a cubrir o a realizarse. ¿Sí me explico? Nada te va a llegar solito. Tú quieres estar bien, tienes que trabajar para estar bien. Tú estás mal, también has trabajado para estar mal. Ajá. Yo a veces les pregunto, ¿tú qué quieres hoy? ¿Tú cómo vives hoy? ¿Tú qué necesitas hoy? ¿Qué te falta hacer a ti hoy?
A mí me gusta que, pues, hacerles mucho este tipo de preguntas en base a una reflexión, ¿no? Porque a veces estás triste y no sabes por qué, estás enojado y no sabes por qué, estás dolido y no sabes por qué. Ajá, tienes, pues, a lo mejor ciertos resultados en tus relaciones y no sabes por qué. Y si tú no tienes este concepto bien esclarecido de tu realidad, de tu vida, de tus resultados, incluso hasta de tus necesidades, no vas a poder estar bien a donde quiera que vayas, con quien quiera que vayas. Entonces es un trabajo muy arduo el que nosotros tenemos que realizar. Hay otra película que a mí me gustaría sugerirles, se llama, Mi espacio interior. Y esta habla de lo que es la resiliencia. A este personaje lo secuestran. Se supone que está basado en hechos reales. Y él creo que era un ingeniero exitoso. Y las personas que lo secuestran, pues obviamente lo tienen ahí, pues resguardado. Y él lo que hace es ser resiliente, concentrarse en cosas importantes, más no tirarse a la tragedia de que está ahí contenido, de que está secuestrado. Y entonces él arma planes de trabajo, hace ejercicio, pide hojas y papel y plumas para escribir, anota en la pared pues planes de vida, igual se concentra en cosas importantes y positivas, ¿no? Así como de qué te diría tu familia en estos momentos, incluso hasta cuando parece que es Navidad, uno de los mismos secuestradores le dice, ¿cómo haces para estar tan calmado? Yo en tu lugar no podría. Y es justo por lo que él hace. Entonces, cuando hablamos de una realidad, pues obviamente nosotros tenemos que estar basados y fundamentados, ajá, en cosas importantes. ¿Y cuáles son las cosas importantes? Adaptarte. Nosotros los seres humanos no nos adaptamos. Eso es un problema. Ajá, no nos adaptamos a los medios, a las formas, al momento. Nosotros siempre vamos a tener cambios, queramos o no, nos guste o no. Ajá, vamos a tener que perder cosas, situaciones, lugares, personas, momentos, como parte de la realidad. Y si tú como ser humano no te adaptas, vas a vivir sufriendo todo el tiempo. Entonces, la mejor forma de aprender a vivir en una realidad es irse adaptando, entender que hay cambios, entender que hay pérdidas, entender que uno tiene que hacer ciertas modificaciones, entender que hay principios, que hay finales. Ayer fui a la ceremonia de mi nieta que salió del kinder y pues los niñitos cantaron una canción donde hablaba pues del final, ¿no? Y que iban a estar agradecidos porque esos 3 años fueron de cantos, juegos y risas y no sé cuántas cosas más cantaron. Y yo al estar ahí en esa vivencia, se vino la emoción y el sentimiento y lloré, me dejé fluir y sentir lo que tuviera que sentir, porque es justo el recordatorio que la vida es así, hay principios y hay finales y hay que adaptarse. Y la cancioncita decía, ahora nos vamos a la primaria, pero nunca nos vamos a olvidar de nuestro kinder y lo vamos a llevar en el corazón, ¿no? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los buenos recuerdos son los que sí tenemos que quedarnos en la mente y en el corazón. Pero nosotros los seres humanos hacemos lo contrario. Los malos recuerdos es a lo que más le damos vida, es lo que más tiene importancia, es lo que más tiene vivencia. Y pues obviamente vivir de esos recuerdos que te han generado sufrimiento, pues es mantenerte atascado en el pasado. Yo les he dicho muchas veces, el pasado lo utilizamos para revisarlo, el pasado lo utilizamos como información previa para poder ir resolviendo ciertas circunstancias o situaciones, pero no lo vamos a utilizar para estancarnos en él y sufrir en él y lacerarnos con él, porque normalmente es lo que hacemos, y más las personas que somos resentidas. Ajá, casi casi podemos decir, hoy hace 20 años a las 10 en punto de la mañana, tú me sacaste la lengua, tú me viste feo y por eso hoy yo, 10 años o 20 años o 30 o 50 yo qué sé, después sigo cargándote, decía mi maestra, ¿no? Sigo cargándote. Y es algo que no trascendí, es algo que me puso mal y es algo por el cual yo decido seguir mal.
Cuando mis maestras decían justo eso, yo pensaba y decía, ¿en serio uno vive así todo el tiempo? No lo notas porque es tu forma de vida. Ajá, no lo notas porque así estás acostumbrado a vivir. No lo notas porque pues es algo cotidiano, algo que haces todo el tiempo. Entonces yo les decía desde un inicio, tu educación, ajá, es la que te va a permitir hacer ciertas cosas y es la que te va a limitar en hacer otras tantas. Y por eso es necesario observarla. ¿Qué pienso? ¿Cómo pienso? ¿Qué siento? ¿Cuáles son las emociones que tengo? ¿Cuáles son mis actos? ¿Cuáles son mis resultados? ¿Cómo me comporto ante esto? Ujú. ¿Por qué me puse mal en determinado momento? ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que no he resuelto, que está ahí quedándose al aire todavía y que me hace vivir estar mal todo el tiempo? Hay un pequeño librito que a mí me gusta mucho, igual si yo se lo puedo compartir a la persona que me invitó el día de hoy para estar aquí con ustedes desglosando este tema y a su vez pues que ella lo comparte en sus grupos y pues habla justo de la aceptación. Y a mí me gustó mucho porque es un libro bien cortito, como 50 hojas, y en esas 50 hojas claramente habla de lo que es la aceptación y de lo que nosotros creemos que es la aceptación cuando pues no es esta la aceptación, ¿no? Ahí dice claramente, la aceptación son acontecimientos que te van a tocar vivir en la vida real. Tú quieras o no, los vas a vivir, quieras o no, los aceptes o no, es parte de lo que te tocó vivir. Y entonces uno sufre mucho por lo que le tocó vivir, ¿no? Y la queja siempre está como muy latente. Y entonces dices, la cantaleta, y me vio feo y no me quiso y me abandonó y me regaló y me golpeó, me agredió, yo qué sé, me ultrajo. A veces dicen los pacientes, me puso a hacer cosas que a mí no me tocaban, ¿no? Hacemos esta seña aquí en México porque es así como de entre comillas, pero yo les digo a mis pacientes, si te pusieron a hacerlas, sí te tocaba. Si te tocó cuidar a los hermanitos, te habilitaste para cuidar a otro ser humano. Si te pusieron a lavar la ropa a cierta edad, a cocinar, a guisar, ir al súper, al tianguis, al mercado, yo qué sé, a echar tortillas, ¿no? Dependiendo, sí te tocaba. Era tu realidad, era lo que en ese momento tenías que vivir. Viene la injusticia y esta te dice, esto a mí no me toca. Incluso yo les comento muchas veces que en aquellos ayeres, cuando las familias eran grandes, los hermanos mayores tenían que apoyar a los papás cuidando de los hijos menores. Y entonces había un trabajo arduo en donde se habilitaban para las labores de casa. Y pues muchas de las veces esos adultos crecieron con injusticia, creyendo que no era correcto lo que hacían. Y yo lo único que les digo es, solo te habilitaste. Y era tu realidad y te tocaba. Muchas personas de aquellos ayeres, yo que sé, 70, 60, 50, a mí me tocó todavía vivir esa parte en donde nos ponían a hacer ciertos trabajos de casa y labores de casa, crecimos más habilitados que otros, ¿no? Por ejemplo, hoy generaciones de cristal, no les puedes hablar de verdades ni gritonearles porque se truenan, por eso se les dice generación de cristal, porque a la mínima se quiebran. Entonces, hoy un adolescente sufre por pura tontería, no se apega a la realidad, quiere una vida pues casi casi de salvación, en donde otro le resuelva, en donde otro le diga lo que hay que hacer, ¿no? Y ya no están tan habilitados ni los niños ni los adolescentes, y mucho menos habilitados a la vida real. Hace algunas semanas di un taller que se llamaba Gracias a la vida por WhatsApp. Las actividades yo las subía ahí y la contestación era ahí mismo y yo les iba dejando ciertas tareas. Y dentro de esas tareas pues les dejé que vieran la caricatura de Remy. Es una serie. Y en esta serie pues la finalidad es que vieran cómo ese niño fue entrenado para la vida real. Obviamente, pues sí está un poco trágica la serie, entre comillas, porque el niño es robado, luego otra persona se lo encuentra, se lo lleva la esposa lo cría, él se va y luego él se accidenta, él era bien alcohólico, todo el dinero que tenía pues lo pierde en demandas, se regresa, vende al niño a un maestro que se llama Vitalis y pareciera como tragedia del niño, ¿no? De pobrecito, pobrecito, pobrecito. Pero lo que finalmente hizo ese maestro con ese niño fue entrenarlo para la vida.
Esa caricatura cuando yo era niña, pues yo lloraba, ¿no? Y así como de, ay, pobre de Remy. Y hasta incluso en casa luego no me la dejaban ver porque pues, yo estaba llorando todo el tiempo. Incluso hasta no me dejaban sentir esa emoción y me evitaban como esa parte de mi realidad. Y la veía a escondidas, ¿no? Aunque acababa llorando, la veía a escondidas de bájale el volumen, porque en esos ayeres tenías que dar vuelta al botón para bajar el volumen, y me quedaba cerca de la tele para escuchar y llorando, llorando, llorando. Cuando ya fui adulta hace algunos ayeres, pues compro toda la serie y la veo y la analizo. Y entonces a Remy solo lo entrenaron para la vida. Con ese maestro, pues él aprendió a entrenar animales, a generar dinero, a viajar por el mundo, a generar el dinero para el hotel, para la comida, a adaptarse a diferentes estadios. Y pues nosotros los seres humanos lo que menos queremos es el movimiento. Queremos quedarnos estéticos, quietos, sin movernos. Y en esa serie, pues es todo lo contrario. Remy tuvo que viajar, conoció diferentes familias, estuvo en diferentes lugares en diferentes circunstancias y situaciones, ¿no? Incluso hasta le tocó vivir una tragedia con una familia que llegó donde vivían en un invernadero y pues estaban endeudadísimos, no tenían para comer y cuando piden un préstamo para pues otra vez generar flores y tulipanes y yo no sé qué tantas cosas, llega un granizo y les rompe hasta el invernadero, los cristales y se ve todo trágico. Y esa misma familia pues le enseña a Remy que otra vez hay que volver a empezar. Y nosotros los seres humanos no queremos volver a empezar. Y esa serie está muy apegada a la realidad. Obviamente no es un historial, pues tal vez como el tuyo o parecido al tuyo, porque muchas veces nosotros los seres humanos no queremos ni conocer, yo qué sé, supongamos, nosotros como mexicanos, muchos de nosotros no conocemos toda la República. En nuestra meta tal vez no está los viajes, ¿no? No está la planeación. Y en esa caricatura, pues el niño viajaba por el mundo. Y él se iba adaptando y tenía pérdidas, tenía ganancias, conocía gente, ajá, incluso hasta gente que lo llevó a maltratar realmente, ¿no? Y pues como les decía, nosotros los seres humanos no queremos movimiento, queremos lo estático, queremos lo conocido, queremos lo que yo puedo controlar, ajá, queremos hasta determinado momento lo que yo ya conozco, como lo conozco y lo que sí sé hacer y cómo sí lo puedo hacer. Y no quiero más nada diferente. Cuando hablamos de aceptación y de realidad es un trabajo arduo en donde voy a tener que hacer diferentes movilizaciones. Empezar a aceptar mis emociones, empezar a aceptar mi realidad, empezar a tener lo que tengo. Incluso hasta si hablamos de la pareja, hay un libro que justo se llama así, tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Y el ser humano se queja de esa pareja, ¿no? Todo el tiempo y que si es, yo qué sé, gruñón, neurótico, enojón, codo, resentido, infiel, yo qué sé, pues, ¿no? Pero de fondo lo que tú no sabes es que de acuerdo a tus jodideces, a tus patrones destructivos de conducta, a tus vacíos y tus carencias, elegiste esa pareja. De hecho, decía mi maestra, si nosotros utilizamos a nuestra pareja personal como parte de nuestro trabajo y desarrollo y crecimiento, a través de este vamos a poder conocer muchas cosas nuestras, ¿no? Yo un día le decía a mi maestro quejándome de mi marido, es que mi marido, bla, 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 y me cayó y me dijo, cuidado, porque lo que usted dice que es el marido, usted es igual. Y yo le dije, no, es que usted me está diciendo de la proyección, no, yo estaba ahí diciéndole, ¿no? Y me dijo, no, 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 chéquele y cuidado. Y uno eso no lo nota. Entonces uno siempre quiere tener la postura de víctima. Ajá. La postura de víctima es, véanme cómo sufro, pobrecita de mí, ¿no? El otro es el malo, yo soy la buenita, yo no hice nada, ¿no? Y no es cierto. Por eso es que cuando hablamos de verdades, no nos gusta y nos duele, porque el hablar de verdades es la invitación a que te hagas hoy responsable, la invitación a que hoy resuelvas, la invitación a que hoy te concentres en las cosas que sí son importantes y dejes de fantasear sobre todo y dejes de estar viviendo en una neurosis. Ajá. Y dejes de estar casi, casi haciendo responsables a los demás de tu infelicidad, porque el único responsable, pues solamente eres tú. A los demás no.
Así podamos decir que sí, que el otro, ¿no? Me hizo infeliz porque no estuvo, porque se fue, porque me dejó, porque no me compró, porque no me trajo, porque no vino, porque no estuvo, yo qué sé. No es cierto. Es lo que nos tocaba vivir y es la realidad. Y la realidad es la que nosotros el día de hoy tenemos que empezar a notar para empezar a resolver. Porque si no la trabajamos, no vamos a vivir en aceptación. Lo contrario de la aceptación es em, regatear, quejarse, resentirse, ofenderse, ajá, dolerse, vivir todo el tiempo en la frustración y la impotencia. Eso es lo contrario a la aceptación. Lo contrario a la realidad es vivir enojado porque a fuerzas quieres que las cosas sean como tú dices y como tú quieres. Y si tú no te vas adaptando, no te vas apegando y no vas resolviendo, vas a vivir en un gran problema con estas dos palabritas. Yo siempre los invito a que escriban su historia personal y vayan analizando para empezar a resolver, ¿no? ¿Qué crees que te hizo falta? Y hoy empezar, pues, a tenerlo, a generarlo, a trabajarle, a resolverle, porque pues obviamente nadie más que tú, cuando un ejemplo termina el día, tú eres quien se reprocha lo vivido, lo que hubo, lo que no hubo, lo que tuviste y lo que no tuviste. Así que pues queda ahí abierta la invitación para que tú empieces a trabajar con todo aquello que creas que te haga falta. Y pues obviamente se requiere un gran trabajo, un arduo trabajo. Hay una canción que a mí me gusta mucho, luego yo les pongo a mis pacientes en los talleres, que se llama Querida Yo, y esa canción dice, em, confío, confío en nosotros, confío en que vamos a resolver, confío, ¿no? En que vamos a conocernos. Y esa canción habla justo, pues de lo bueno y de lo malo. No nada más somos malos en el mundo, ¿no? Porque sí tenemos cosas bonitas, nada más hay que rascarle. Pero tampoco soy al 100% malo. También tengo que revisar. Y no es una disculpa, pero pues tiene mucho que ver la sociedad, el entorno, la educación, los prejuicios, los estadios, ¿no? El medio, la familia con la que tú creciste, la moral, la educación, lo que se te dijo, lo que se te dio. Y es un todo. Es un trabajo muy arduo, muy, muy arduo. Yo aprendí que pues el trabajo es para siempre. El trabajo no es solo por una temporada, ni cuando estás en crisis, ni cuando estás dolido, enojado, mal, o cuando te pasó una circunstancia a lo mejor fatal. El trabajo es de continuidad, el trabajo es de mantenimiento. Ajá, a lo mejor tú llegaste a trabajar para resolver una situación, pero obviamente esa situación pues trae un fondo y ese fondo es el que se tiene que estar trabajando todo el tiempo. ¿M? Entonces, pues aquí nada más queda abierta la invitación a que pues se sigan conociendo, sigan trabajando, sigan resolviendo y pues también que acepten, ¿no? Que en su momento uno ha vivido fuera de la realidad y que uno ha vivido pues a veces en intolerancia y en frustración porque no sabemos ver la verdad. Ajá. Hay una película que se llama Belleza Americana en donde están pues dos familias en donde cada personaje de la familia no son felices ni con lo que hacen, ni con sus resultados, ni con lo que viven. Yo la primera vez que la vi, pues sí me impactó porque cuando estos se salen fuera de esa fantasía y empiezan a hablar de sus realidades y empiezan a cambiar la mecánica, pues obviamente hay problemas en el entorno. Y pues muchas de las veces el tener que resolver es enfrentarse a cosas que pues no se van a querer para los demás. Pero pues ya aquí la pregunta quedaría abierta a ustedes en donde yo podría decirles, ¿qué prefieres? ¿Seguir viviendo en un mundo de fantasía o empezar a pegarte a la realidad y hacerte responsable de ti la parte que te toca? Porque en esa película sí se enmarca, el señor decía, estoy fastidiado de tener este trabajo y renuncia. Y cuando le dice a la esposa renuncié, la otra se pone bien loca. Y la otra también fantaseaba con un marido que no fuera, pues ella sí lo ve, ¿no? Pendejo. Y me da risa porque dices, bueno, ves pendeja la pareja, pero tú la escogiste, tú la quisiste, así. Así que ahora no se queje, o la deja o se adapta. Pero bueno, en esa película, pues ella empieza, pues, a ser amante de otro que sí era exitoso, que sí tenía, que sí podía, ¿no? Y pues el marido la descubre y entonces es ahí donde ya, pues se arma la bomba. Y la otra familia, pues igual, el marido era un ex militar, bien rígido, bien cuadrado,
tampoco era feliz con su vida porque él era un homosexual reprimido y la esposa pues estaba sometida ante la violencia familiar de este y pues tenía que fingir y pues su neurosis era sacada en la limpieza. Todo limpio, todo cuadrado, todo perfecto, ¿no? Desde los manteles, yo qué sé, la platería, los platos lustrados y yo no sé cuántas cosas. Y entonces dices, ah, cómo uno vive a veces en ese mundo tan de neurosis que no te das cuenta. Y los hijos, la hija, pues depresiva, pensando en ideación suicida, en la incomprensión. Y el hijo, pues para tener dinero, pues vendía drogas. Y los dos enojados y dolidos con sus familias y se juntan y empiezan a hacer una parejita. Y esa película es todo un caos, ¿no? Pero muestra claramente pues la neurosis real con la que nosotros vamos viviendo. Y pues ya nada más para cerrar con el tema, hay un libro que me gusta mucho de Sigmund Freud y justo nos habla del malestar en la cultura y de todo lo vivido. Pues es un libro técnico, obviamente, para profesionales, pero pues igual existe el diccionario y ustedes si no le entienden alguna palabrita, pues la pueden buscar y ya para que entiendan el contexto. Pero él ahí nos explica, pues cómo es que por qué en determinado momento nosotros los seres humanos somos infelices y por qué no alcanzamos la felicidad, ni la maduración, ni un desarrollo en determinado momento. Y por qué a veces nosotros queremos seguir viviendo, pues en la infelicidad. Ajá, y por qué no queremos realizar el cambio. Como les decía, realizar cambios, pues obviamente te va a costar. Vas a tener que perder gente, posturas, tu incomodidad, aceptar las emociones, hacer cambios. Y a veces esto es más difícil que enfrentar, ajá, el cambio. ¿Se queda? Entonces, pues tienen muchísima tarea que realizar. Pues los invito a que con este tema ustedes hagan un poco de conciencia y empiecen a analizar qué es lo que tienen que cambiar y pues que tengan claro que les va a doler, pero el resultado va a ser totalmente diferente, porque quien se modifica para lograr cosas en la vida, pues obviamente la satisfacción solo va a ser personal, así que ya es chamba de cada uno. Por eso se dice trabajo y desarrollo individual. ¿Se queda? Así que pues a darle y de mi parte sería todo y pues ya nada más quedo atenta a sus preguntas. Gracias.